Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Seguimos aquí en este primer congreso de rondallas virtual y pues tenemos el día de hoy una presentación pues única, nueva. Entonces pues a mí me gustaría presentarles el curso que estaban a punto de recibir, que se llama ¿Cuándo nace y cómo se desarrolla la rondalla en México? Tenemos al promotor técnico Juan Carlos Mancilla Vidal. Él es representante de la rondalla Mil Amores de la Ciudad de México. Les recuerdo solamente las reglas durante este webinar. Por favor, silencien su micrófono, apaguen sus cámaras para que pues, nuestro expositor pueda tener la mayor cobertura de banda y no tengamos problemas durante toda la sesión. Una vez que pasen 30 minutitos, vamos a dejar 5 minutitos para preguntas y respuestas, si alguien desea hacerlo, y yo les indicaré el momento adecuado. Pues los dejo, bienvenidos y un gran abrazo a nuestro expositor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues les diré, es un gusto para mí poder presentarme. Espero si me escuchan. Bueno, hicimos las pruebas previas. Parece ser que sí. Les comento rápidamente, yo participo también aquí en una rondalla. Yo soy integrante de la rondalla Mil Amores y me ha a mí fascinado esta cuestión musical de las rondallas. Yo estoy en la rondalla, nosotros la retomamos en el 2004, y el 2005 tuvimos nuestra presentación por primera ocasión. Ya habíamos tenido la rondalla desde antes y les digo, en el 2005 reiniciamos con la rondalla y de ahí para acá, pues me ha llamado la atención tratar de entender y conocer cómo se da esta situación de las rondallas, porque en alguna ocasión que nos invitaron a una televisora por internet, nos preguntaron cómo habían nacido las rondallas y no pudimos contestarlo. Entonces ahí dije, bueno, pues, ¿cómo nace esto? A mí me llamó la atención, yo no tocaba la guitarra, empecé a buscar dónde aprender a tocar la guitarra y pues encontré la Casa de la Música Mexicana, se me ocurre tomar un curso, que tenía un trabajo de investigación de música popular mexicana. Yo pensé hacer trampa y dije voy a hacerlo sobre las rondallas, según yo conociendo mucho de las rondallas, pero pues me di cuenta que realmente era muy poco mi conocimiento. Este congreso, bueno, pues lo hizo, se tomó a bien de organizar nuestro amigo Abraham de la rondalla de San Francisco. Y bueno, pues aquí escogimos los temas. A mí el tema que se me hizo dar a conocer y buscar cómo enseñar, pues mostrar lo que es esto, porque he encontrado muchos mitos, podríamos llamarle, de cómo nacen las rondallas en México. ¿Sí? Les repito, mi nombre es Juan Carlos Mancilla Vidal, soy representante de la rondalla Mil Amores de aquí en la Ciudad de México. Mi número para recibir algunas dudas es el 5515-100820 y me pueden encontrar en Facebook. También tengo Instagram, pero ese casi no lo abro. ¿Sí? Ya les dijeron al principio, hay unas pequeñas recomendaciones para pues, poder llevar a bien la ponencia. Es que apaguen su micrófono, confiamos en que la presentación dure unos 45 minutos y después de eso habrá una oportunidad de tener tiempos para preguntas y respuestas. ¿Sí? Pues les comentaré cómo es el inicio de esta aventura. Esta aventura que llamamos rondalla. Buscando todo, en 1940 se da
ahora sí que surgimiento de la primera agrupación que en México lleva o adopta ese nombre de Canadá. Es una rondalla que, pues, es su dotación instrumental no corresponde al concepto que tenemos. Sin embargo, bueno, pues se enumera porque pues que no se excluya aquí de alguna manera pues se inicia dándole nombre a las agrupaciones musicales con ese nombre. Sí, la rondalla mexicana del Tatanacho, eran 17 sus elementos, e incluso aquí lo vemos, tenía salterios, mandolinas, bandolones, sí tenía guitarras, marimba y contrabajo, pero pues el sonido no fue ni siquiera, no es ni siquiera como rondalla. Si quisiéramos así ser estrictos en su clasificación, podríamos llamarle como una proto-rondalla, o sea, cuando apenas está en esa formación. No sé si han tenido oportunidad de leer el trabajo, que fue de mucho me sirvió en todo lo que yo he hecho. Él nos relaciona con las rondallas que hay en España, pero para mí esto es totalmente independiente. Es algo que no tiene que ver, no tenemos nada que ver con las rondallas que se formaron en España. Ya es otra cultura, otra subforma musical. Coincide un poco que llamamos instrumentos de cuerda, pero pues nada más. En los años 40 es cuando, así como con la rondalla del Tatanacho se inicia la historia de las rondallas. En los años 40 ocurre una situación que es la que da realmente pauta al surgimiento de las rondallas en México. Creo que alguien por ahí tiene su micrófono apagado, si fuera tan amable de apagarlo para no tener distracciones. Les decía, es algo que ocurre pues, realmente en todo México. Se da un movimiento sindical muy fuerte. En la CTM se crean muchas agrupaciones que encuentran cabida en la CTM, se van organizando. Y bueno, pues no es privativo únicamente de aquí, sino en toda la República. ¿Sí? En la CTM se da una situación, hay un personaje que me trajo en su nombre, su ubicación, que era Eliodoro Hernández Loza. Él fue presidente municipal de Guadalajara. Él tenía que ver con allá en Guadalajara, y pues fue presidente municipal de Guadalajara, pero cuando ya se acababa el fin de su periodo, él terminaba en 1941 su periodo, de alguna manera sentía que algo tenía para seguir teniendo el hueso, por llamarlo así de alguna forma, y participaba activamente en la CTM, y se le ocurre proponer a los de la sección 69, me parece, de llevarle serenata al licenciado Jesús González Gallo, que era el gobernador del estado de Jalisco. ¿Sí? Él fue gobernador del 47, de 1947, de marzo al febrero de 1953, y se le ocurre llevar serenata. Y va y se lo propone a la sección que era la de los trovadores, llevarle serenata a Jesús González Gallo, pues para quedar bien con él y pues hacer algo diferente. Esto se pone a votación
dentro de la sección, se aprueba y van y le llevan serenata a Jesús González Gallo. Le gusta mucho a Jesús González Gallo la serenata, lo que de ahí resulta, y entonces pues llama al representante de la sección de los trovadores y les dice que pues algo hay que hacer, que a él le gusta mucho y que cómo hacerle para continuar haciendo, que sigan teniendo que puedan seguir pues con los grupos, ¿no? Con el grupo activo. La sección, cuando llevan la serenata, aproximadamente eran 90 y tantos, un grupo muy cercano a los 100, le llevan serenata, y los que fueron eran unos 60, los que ahora sí. Entonces, pues yo creo que el haber escuchado a 60, por muy poco que hubieran ensayado cantando las mismas canciones, debe haber sido algo pues impresionante. Entonces, de ahí el Jesús González Gallo y José Merced, que era José García era el que era el dirigente de la sección de los trovadores, pues acuerdan y quedan, y de esa manera pues sigue trabajando la rondalla con Jesús González Gallo. Bueno, no, todavía ni siquiera era rondalla, también podríamos seguir diciendo que es una rondalla, que se diga en qué momento se adopta el nombre de rondalla. Pero sí, también en 1948 ocurre pues que Alfonso Esparza Teo pues compone su canción La Rondalla, que es una canción a 3/4 a tiempo de vals, y pues es una canción que se vuelve pues muy popular. También lo número porque, bueno, de alguna manera pues ya no solamente había surgido el nombre en una agrupación, sino ahora también en una canción, que es precisamente La Rondalla. Incluso aquí les muestro la letra, si la ven más o menos a detalle, verán que pues no coincide del todo con lo que ahora muchas de las rondallas cantamos, porque la tenemos en nuestro repertorio varios, ¿sí? Pero pues al paso del tiempo muchos van cambiando las palabras, ajustándolas más, les gusta más una palabra por otra, la idea sigue siendo la misma. También en 1939 se filma la película que es una canción que actuó Antonio, con Alicia Neira, ¿sí? Llevó por título Rondalla, aunque pues no aparece en realidad ninguna rondalla, simple y sencillamente es otra trama la que lleva el título, bueno, pues hace alusión a la canción. No tenían un nombre tal, sino era un nombre coloquial, porque de repente cuando los mandaban llamar, pues lo único que hacían, decían, bueno, pues júntense las guitarras de Jalisco, porque nos llamaron y vamos a dar serenata. Porque pues sí resulta muy complicado manejar un número grande de gente, ¿sí? En esta foto vemos aquí el grupo de guitarras de Jalisco estaba formado por 30 elementos. Tuve la oportunidad de platicar con Pedro Rojo, que fue el segundo director musical de la rondalla Tapatía. Me costó muchísimo trabajo, pero finalmente lo pude
lo pude localizar. Su hijo tiene un cargo en el sindicato de músicos, precisamente allá en Guadalajara, y bueno, un tanto él fue el que me acercó a tener el contacto con ellos. Yo platiqué con Pedro Rojo, no me dio realmente todo lo que me compartió fue de viva voz, porque alguien por ahí tiene su micrófono, y sí me distrae un poquito. Este, él, él, él era miembro o elemento de un trío que se llama, y él, por una situación, fue una vez que la ronda ya se terminó, porque los dos compañeros que formaban junto con el trío Los Madrigales fallecieron el mismo día, no en un evento único, sino cada uno por su lado. Dice, en la mañana le avisaron que había fallecido uno, y en la tarde le avisaron que había fallecido el otro por eventos diferentes, y le entró una depresión. Entonces dejó su casa, y eso le implicó que mucho tiempo dejó de ir a su casa. Cuando regresó, su casa se la habían robado, tenía ahí, las había perdido. Entonces realmente todo lo que me compartió cuando yo pude hablar con él fue de lo que él recordaba. ¿Sí? En 1959 ocurre otro evento en México. Tiene que ver el sindicalismo en la Unión Mexicana de Trovadores. Surge la idea de formar un grupo para llevar mañanitas a Santa Cecilia, ¿sí? Se ve en la sección, y Manuel Franco Vital, pues andaba, él era oriundo de Acámbaro, Guanajuato. Él andaba ahí pues un poco liderando la situación sindical también, y pues eso le facilitó llegar a ser el que se puso al frente de ese grupo para llevarle mañanitas a la patrona Santa Cecilia el 22 de noviembre de 1959 aquí en la Ciudad de México. Y así también surge otra rondalla más, que es la de el Chato Franco. Sí. No existe, digamos, ninguna fe específica de en qué momento adoptan el nombre de rondalla como la denominación, sino solamente hasta cuando podemos encontrar pues algunos, pues ya sus grabaciones. En 1963 sale a la venta el primer disco LP de la Rondalla Tapatía, que es el que muchos conocen, el de 22 guitarras, 22 voces. ¿Sí? El disco viene fechado. Yo al principio había hecho una investigación y ellos decían que era en 1964 que surgía la rondalla, y este dato me chocaba un poco. Incluso eso, pues el Chato Franco es el primero que tiene la rondalla, pero con todo lo que pude platicar con Pedro Rojo, pues definitivamente fue la que inició pues esto en lo que nos encontramos inmersos. ¿Sí? No les digo, en 1963 el disco, no tengo la fecha exacta, solamente pues el año. Surge la rondalla, porque es cuando viene la reina Juliana de Holanda a nuestro país. Ella viene del 8 de nuestro país. Esto es en una visita de Estado que se hizo a visitas recíprocas. En el año de 1963 fue Adolfo López Mateos, fue a Europa, anduvo haciendo una gira por allá, visitó varios países, visitó Alemania, me parece que también España, Francia, y entre ellos los Países Bajos, y de ahí invitó a la reina Juliana a que vinieran a nuestro país, ¿sí? Cosa que hizo, y bueno, pues
esa visita es la que da origen a la historia más contada entre todos nosotros los rondalleros de cómo surge la rondalla. ¿Sí? En 1964 el segundo disco que graba la rondalla tapatía. ¿Sí? Incluso nos dice en su libro autobiográfico Marco Antonio Muñiz, que pues a él se lo propuso Adolfo López Mateos, que tenía que hacer algo para halagrar a la reina, y bueno, se le ocurre juntar a varios tríos, y es, de acuerdo a lo que yo platiqué, bueno, pues sí, efectivamente se conocían ya desde antes, porque bueno, pues trabajaban juntos, pues en que no trabajar en uno de Guadalajara, y bueno, pues así se conocían. Marco Antonio ayudó a Rondalla Tapatía, el primer disco que se grabó, porque pues las disqueras no querían que se grabara, pues era cuando estaba en auge los tríos. En 1964 empiezan a surgir pues ya más rondallas. La rondalla, incluso estas rondallas son realmente que estaban allá en la Ciudad Blanca, ¿sí? En la formación de alguno de ellos, precisamente pues viendo que ya había mercado, que a la gente lo que es esta música de rondallas, la rondalla yucateca, incluso grabó 2 discos, que fue La Trova de Siempre y la Trova de Ayer, algo así. La rondalla del Mayab, también además su grabación, y de acuerdo a lo que yo encontré, la rondalla salvaterrense me dicen que en el 64, aunque tienen algunos documentos que dice que en el 66, por eso le pongo aquí unos signos de interrogación, porque pues está entre el 64 o 66 su fundación. Si fuera el 64, pues sería la más longeva y que siga en activo, porque ellos siguen en activo. En el 65 empiezan a surgir pues mucho más rondallas, como las van creciendo el número de rondallas. No quiero decir que sean las únicas rondallas que hayan surgido y nada más, simplemente son las únicas que he encontrado. A la distancia, pues algunas han quedado en el olvido. Surgen 2 rondallas a las que también le quiero yo dar relevancia, y aquí lo pongo con las letras. Sí, tiene la rondalla potosina y la rondalla del CUM, es el Centro Universitario México, que está aquí en la Ciudad de México. Las rondallas son las primeras de una institución educativa. Sí, ya en las, por llamarlo así, se le empieza a dar peso a estos grupos, y ya no solamente pues con las tunas o las estudiantinas, sino ya se empieza a adoptar lo que es esta forma musical de las rondallas. En 1960, graban su tercer disco de la rondalla tapatía. Aquí le doy un poco de énfasis, y porque estuve hablando tanto de los discos de la rondalla tapatía, porque trae una leyenda que me parece muy interesante, ¿sí? Donde se les felicita pues precisamente de parte de la disquera a la rondalla tapatía. El título del disco es Feliz Aniversario. Se le felicita porque cumple sus primeros 17 años. 17 años. Y si el disco es de 1965, les mencionaba yo, surgimiento real de la rondalla tapatía, y no el 1964 que pues todos. En 1966, les digo, cada vez las rondallas pues se van surgiendo más y más rondallas. Empieza
al surgir la romanza de Campeche, la rondalla universitaria de Yucatán. Esta rondalla también tiene una particularidad muy especial, que los que le integran son 9 integrantes hasta la fecha, y los 9 integrantes son miembros fundadores. Sí, entonces es algo que, pues si le echamos lápiz, son 54 años, ¿sí? Tocando los mismos, sin haber sido músicos profesionales. Todos son profesionales hay doctores, hay contadores, ¿sí? Pero siguen hermanados en la música y participando, pues, en la rondalla allá en lo que es en Yucatán. Incluso aquí en la foto están, ellos les hacen entrega de una medalla por la universidad, donde les hacen un reconocimiento por el tiempo que llevan juntos y promoviendo la música regional. En 1900 la rondalla de Saltillo, que es de alguna manera a la mayor popularidad. Si ya eran de por sí populares las rondallas, que la rondalla de Saltillo, pues todos lo saben, es la rondalla que lleva pues el nombre que es más popular entre todas las agrupaciones, ¿sí? A lo largo de su historia, pues ha tenido al menos 3 diferentes nombres. Empieza como de la Escuela de Agricultura de la Antonio Narro de Saltillo. Luego, cuando la escuela superior es absorbida por la universidad, entonces ya cambia a nombre de la Rondalla de Saltillo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Algunos nada más decimos por las siglas UAN, y pues ya se va acortando el nombre hasta lo que actualmente conocemos como Rondalla de Saltillo. Aquí estoy con uno de sus directores. Editaron un libro de los 35 años que pues está muy interesante. Habla también de cómo los que la ayudaron a fundarla, pues también finalmente su formación era de tríos. Y así al paso del tiempo, pues vamos a ir encontrando que se va abriendo cada vez esto como una especie de abanico. No les digo, les repito, no son las únicas rondallas. Me ha costado muchísimo trabajo ir encontrando. A veces me hablan de muchas rondallas que van surgiendo, pero como tal no tengo un dato fehaciente que me permita entender que esa rondalla existió. En el 67, la rondalla del Tecnológico de Mérida, en Querétaro, la de la preparatoria del Chamizal. Aquí me encontré una cosa muy curiosa de la preparatoria del Chamizal, porque, ahí se me fue ahorita el nombre, el profesor que ayudó a que esta rondalla se formara, Montoya se apellida, hasta ahorita él sigue pues formando rondallas allá, en las preparatorias, en las escuelas, en la primaria. Él ha sido muy activo en este menester de ayudar a la formación de las rondallas. La preparatoria del Chamizal pues ya desapareció, por eso esta rondalla pues también casi la mayoría de estas de las que les he estado platicando son rondallas que han ido desapareciendo. Algunas siguen en activo. En Saltillo, pues bueno, surge, ya no es en Saltillo solamente, sino en San Pedro de las Colonias, en Coahuila, surge la rondalla de San Pedro, y al igual que todos, pues ya van tomando, pues, ya que ya se va familiarizando mucho más, se va entendiendo más lo que es la rondalla. Algunos decían que incluso cuando quisieron registrar el nombre, la rondalla tapatía, pues les costó trabajo que los registraran como rondalla tapatía, porque les decían, bueno, rondalla, ¿y qué es rondalla? No sabían lo que era una rondalla. Se forma también la rondalla azul de la Baja California, una muy buena rondalla que hasta la fecha sigue vigente.
ya, pues, obviamente ya no hay muchos elementos, algunos ya por las mismas actividades lo han dejado, pero sí, el fundador, el director fundador, Miguel, nos el director y pues sí, participan en la rondalla. Es lo que tienen los que se han convertido en algo familiar, algo donde ya es generacional, se van pasando pues las estafetas de manera generacional. Esto ocurre principalmente en las rondallas que son de forma pues que surgen de manera independiente, no al interior de las escuelas. Estas dos rondallas son independientes. En 1969 encontramos pues que ya se van ampliando más en Durango, en el Estado de México, en Yucatán sigue siendo, la rondalla Tamaulipeca, en el Distrito Federal, la Universidad de Chihuahua. La rondalla del Tecnológico de Durango, aquí la marqué y la quise resaltar, porque hasta la fecha es la única rondalla que ha tenido la fortuna de tocar en el Palacio de Bellas Artes. ¿Sí? Si bien fue en un evento particular, eh, fue en un evento que tenían la gente del Politécnico, los alumnos del Politécnico, y como parte del festejo, pues tuvieron a bien invitar a la rondalla del Tecnológico de Durango a que participara ahí. Es algo que yo creo que muchísimas rondallas pues les envidiaríamos, incluso la misma rondalla de Saltillo, la rondalla Tapatía, las rondallas que, que han tenido pues mucho renombre, no han tenido la fortuna de pisar este lugar. La rondalla Tamaulipeca también es una rondalla que surge a través de tríos, igual también para llevar serenata a un personaje y también casualmente tiene mucho que ver con el sindicalismo en México. ¿Sí? Allá en Tamaulipas, pues lo que ocurre, el, el dirigente del sindicato petrolero, el que todos conocimos como La Quina, iba a cumplir años y igual se le empieza a ocurrir a alguien de los trabajadores decir, bueno, pues vamos a hacer, aunque aquí sí fue una iniciativa totalmente de los trabajadores, no fue alguien que hubiera querido quedar bien, empezaron a convocarse y, y le llevaron serenata en su cumpleaños en un salón, llegaron, dieron serenata, se reforzaron con algunos compañeros que no eran petroleros, pero se presentaron como en su cumpleaños como la rondalla petrolera, cosa que causó pues muchísimo, muchísimo gusto, muchísimo énfasis, le gustó al dirigente y los apoyó a todo lo que estaban haciendo, a que surgieran, los ayudó cuando empezaron a grabar discos y todo eso, y pues tuvieron un éxito pues muy amplio la rondalla Tamaulipeca. Entre las anécdotas que hay de la rondalla Tamaulipeca, ellos no, nunca viajaron fuera del país, nunca viajaron fuera del país, pero incluso los contrataron, les dieron un contrato para grabar un disco que se comercializó únicamente en Venezuela. En Venezuela, la rondalla Tapatía tuvo también una gira a Venezuela y, y se popularizó mucho en Venezuela, tanto que pues más adelante también ahí se da en Venezuela el surgimiento de la rondalla venezolana, pero la rondalla venezolana es marcadamente de influencia mexicana precisamente por eso, por la situación que surge de que la rondalla Tapatía pudo ir allá y el disco que se comercializó directamente allá en Venezuela, de ellos que grabaron aquí en México.
La rondalla universitaria de Chihuahua, pues bueno, es de las primeras que surgen allá en el estado de Chihuahua. Y ellos ya incluso, pues al paso del tiempo lo fueron dejando, pero a raíz de una invitación que surge con los eventos que hacía la Rondalla de Guadalupe, lo retoman y ya tienen aproximadamente como 12 años que continúan y no se han vuelto a separar. Aquí tenemos la rondalla de Durango, precisamente en uno de los eventos que tuvieron en Siempre el Domingo. Siempre el Domingo, pues sí, sí muchas rondallas participaron en este programa televisivo. En 1970 surge la rondalla diamantina de Querétaro, la magisterial oaxaqueña, la rondalla del Valle y otra rondalla que también me llama la atención, que es una rondalla amerindia. Esta lleva este título, pero ya es una rondalla que surge en Estados Unidos con influencia marcadamente mexicana. No he tenido la dicha de escuchar alguna grabación de ellos, pero al menos los otros tres, Diamantina actualmente está incluso, están editando, buscando información para editar un libro sobre su surgimiento de ellos. La magisterial oaxaqueña también excelente rondalla que ha sido semillero pues de mucho más rondallas. Después de ellos pues surge también otra rondalla femenina. En el 71 surge la rondalla Santa Fe de Guanajuato y la rondalla Madrigal de la Escuela Normal de San Luis Potosí. Esta la pongo un poco en duda porque nada más me dan que surge, pero no he encontrado ninguna información que me corrobore eso. Pero si se dan cuenta, ya que las rondallas son que se dan dentro o al interior de las escuelas, no tanto porque únicamente vivan en las escuelas, simplemente porque las escuelas pues sí permiten tener como más ese recuerdo vigente de lo que es la rondalla y bueno, con la inclusión de nuevos alumnos pues se van manteniendo. En 1972 hay un cambio en lo que son las rondallas, porque surge, ¿sí? Es la primera rondalla femenina, ¿sí? Rompe todos los sistemas conocidos y pues incluso pues, tiene varias grabaciones. Platiqué con alguna de sus integrantes, me dice que lo que ellos lograron grabar fue cosas. También con ellos vi que había una rondalla de Pairán, por más que estuve buscando información, no tengo el dato, si hay discos, si hay grabaciones, pero no tengo el dato. Está la rondalla de Mairán, si es anterior o posterior a la rondalla de las flores, y también el dato de una rondalla infantil. No sé en qué momento fue. Sí me parecía importante que fuera así, de haber sido así, porque pues nos daría pues la pauta de encontrar que también aquí pues surgen las rondallas infantiles, o sea, ya los niños empiezan a participar ya en la rondalla. Todo lo demás anterior, primero fue un grupo, pues gente que se dedicaba a la música, que forman las rondallas, después en las escuelas, o gente que, pues sobre todo principalmente eran adolescentes jóvenes que les llamaba la atención esta forma musical, pero con niños hasta aquí no había encontrado yo, solamente hasta aquí, que es que tengo como que el primer dato, pero sin tener la certeza. Me hablan aquí que en el 72 surge también la rondalla del Ateneo Fuente. No tengo el dato bien, aquí me juega un poco los datos que tengo entre
1972 y 1973, que está la rondalla de la Penofuente. Y lo que les decía, en 1972 se lleva o se forma la rondalla venezolana ahí en Venezuela, y así lo dicen abiertamente en lo que es, los que tengan la oportunidad de leer la historia de la rondalla venezolana, que lo hacen buscando contrarrestar precisamente a todo lo que les llegaba de México, con las rondallas que llegaban de México. Y concretamente, pues, la rondalla Tapatía que fue hacia allá, y la rondalla Tamaulipeca. ¿Sí? Aquí podemos ya ir viendo cómo se va dando un incremento cada vez más fuerte y más grande, y se va incluso llegando a más estados de la República. ¿Sí? En el 73 empieza también en Puebla ya el movimiento de las rondallas. Algunos dicen que el 72, igual que me dicen el 72, no tengo un documento o algo que me pueda decir que sí, salvo la de la rondalla del Tecnológico de Puebla, que sigue incluso vigente con los exalumnos. Ellos, pues, ahí continúan. Empieza también la rondalla Bugambilia en Morelos. La rondalla Bugambilia también es un tanto curiosa como es su historia. El fundador llega de Jalisco, concretamente de Guadalajara, tenía una fuerte influencia de la rondalla de Tapatía, y llega se junta con los tríos y dice, pues vamos a hacer una rondalla, y forma también lo que es la primera rondalla en el estado de Morelos. Lo mismo ocurre en Matamoros, en Tamaulipas. Empiezan a ver ya, si lo viéramos como lo que es ahora, viendo lo que es esta pandemia por la que estamos pasando, los estados empiezan a llenar también ya de rondallas, y empiezan a adoptarse. En cada estado empezamos a encontrar más rondallas cada vez. En el 74, la rondalla Cardenal de Tlaltizapán, una rondalla que ha sido muy activa, esta surge al interior de una iglesia en el pueblo de ahí donde es, de Tlaltizapán, Morelos, con la vocación de servicio. Entonces, pues va creciendo pues mucho más la familia rondallera. Y ocurre otra situación también. Se inician los concursos del Ateneo de Puebla. Sí, el Ateneo de Puebla, pues, sobre todo los concursos, pues saben que es el concurso más longevo. Por lo que he leído, lo que he investigado, no es el más antiguo, pero sí de los que están actualmente es el único En el 74 nos dice de Serenata de Mediodía, la rondalla yucateca aparece en la película Peregrina de 1974. Pues les recomiendo verla, pues para que sepamos que de alguna manera, pues, las rondallas, pues podemos trascender no solamente en el ámbito que estamos, sino pudiéramos trascender de otra manera si nos abocáramos un poquito más. Y ya de aquí, ya van a encontrar incluso algunas rondallas que algunas les van a parecer conocidas, otras no. ¿Sí? Encontramos, por ejemplo, la rondalla Escudos o Rodelas desde el Estado de México. Cuando yo empecé con esta investigación, ellos me decían que eran la rondalla más longeva del Estado de México, y estaban editando un libro en el que estaban planteando su historia, y querían poner así que ellos eran
orgullosamente los que habían iniciado esta corriente en el Estado de México. Creo que les mostré, aunque la primera que fue, pues no fueron ellos, sino fue la magisterial. Surgió la rondalla azteca, que para muchos es muy conocida por lo que hizo en los concursos. Actualmente pues ya no está vigente. Muchas más rondallas, la rondalla romántica de Mapuzama, que es de una escuela rural, muy buena también la rondalla. Más rondallas, otra rondalla que en Estados Unidos, y bueno, pues me atrevo a decirlo, surgió también la rondalla Mil Amores, de la cual yo tuve. En este entonces duramos aproximadamente como un poquito, como 10, 11 años. Posterior al sismo de México, dejamos la rondalla, nos volvimos a reunir, no lo hemos dejado hasta la fecha. Y así va haciéndose cada vez más amplio el muestrario de rondallas, y se va llenando pues nuestra república de rondallas de Mexicali a Cancún, de Veracruz. Cada uno tiene su estilo, su forma de interpretar, y pues les daré mi opinión cuando concluyamos con esto. En el 77, en Puebla, ya rondallas más dadas hacia lo religioso. Esta rondalla conjunto de cuerdas del escuadrón israelí, me parece que es de Puebla, no recuerdo ahorita bien el dato. En Puebla y Saltillo veo que son las ciudades más rondalleras que he visto. Tanto Saltillo como Puebla creo que son las que más amor le tienen a las rondallas. Incluso aquí el mayor número de los que estamos viendo son de Puebla, y empieza a haber ya algunas también de Veracruz. Siguen habiendo rondallas en Yucatán. Simple y sencillamente como que lo fueron dejando las rondallas. Sigue habiendo rondallas en Yucatán, pero en Yucatán no son no es tan fácil pues encontrarse una rondalla en Yucatán, cosa que les digo muy diferente en Puebla o en Coahuila, perdón. Aquí surge la rondalla Rapsodia Bohemia del Distrito Federal. Hago este énfasis porque es la Rapsodia Bohemia del Distrito Federal. Hay otra que es del Estado de Hidalgo, muy buena también, pero esa rondalla, hubo un concurso que organizó Televisa, y ellos tuvieron la oportunidad, al ganar este concurso, de participar dentro de una comedia cantando, y me comentaban cuando platiqué con ellos que quien debutó junto con ellos fue nada menos que Eugenio Derbez. Eugenio Derbez hizo, incluso participó en de la comedia, como si él fuera la rondalla, y lo que hacía era tocar el pandero. En 1980, en Guanajuato, empieza a haber pues más rondallas en Zacatecas. ¿Sí? Encuentro una rondalla que es el Nazareno en Chiapas, que hace rato les comentaba de que son rondallas que se van abocando ya no solamente a ese canto profano, sino ahora se van
las están aprovechando para ayudarse en todas las celebraciones religiosas. En 1980 inicia el programa Lunes con Rondalla, que se lleva allá en Puebla. Es un espacio que continúa hasta la fecha y es cada semana presenta una o dos rondallas, ¿sí? La primera rondalla que se presentó pues, es la rondalla de las dramáticas de allá de Puebla. Este programa incluso lo tenía el profesor Roberto Reyes Garrido. Él escribió un libro sobre las rondallas, muy interesante, aporta muchos datos, pero sobre todo de Puebla. Él trata de abordar también la historia de las rondallas en general, aunque a mi modo de ver, pues bueno, le gana un poquito la pasión por escribir y escribe cosas que no pudo corroborar del todo, pero para que nos dé datos sobre rondallas, es muy enriquecedor para entender lo que es el movimiento de las rondallas en Puebla. Y bueno, pues esto sería más que he querido comentarles sobre cómo iniciaron. No quiere decir que se acabe, o sea, que sean las únicas rondallas que existieron. Hay muchas rondallas que incluso he encontrado discos de hace rondallas que no menciono aquí, pero pues no tengo forma de ubicarlas en una línea del tiempo y decir esta rondalla en este tiempo. Miren, mi conclusión es, las rondallas empezaron formándose por músicos de oficio. De oficio quiero decir que no eran músicos profesionales, como muchos ahora, muchas rondallas tienen la forma de ser dirigidos por músicos sí profesionales que estudiaron, y todo eso, ¿no? Eran músicos que en tríos y por eso las van a escuchar precisamente y suenan como si fuera un trío de muchas, soy en un grupo más numeroso, pero la forma musical muy parecida al trío, ¿sí? Después de esas rondallas iniciales, vamos a encontrar otra oleada de músicos, ¿sí? Eso sí, ya más improvisados, más bien por todo lo que pues han escuchado, cómo se van popularizando y eso, pues se empiezan a reunir y dicen, vamos a llevar una serenata, les gusta cómo suena, y de ahí, pues forman las rondallas. Ese es el caso de mi grupo, ¿sí? Y cuando esta forma musical llega a las escuelas, a los centros educativos, el concepto realmente encuentra mucha aceptación, ¿sí? Porque son considerados como grupos de iniciación musical en las que realmente los alumnos pues, van a tener forma de acercarse a la música. Y la otra utilidad que tienen las rondallas es como grupos que cumplen una labor ministerial y ayudan a la catequesis dentro de los grupos religiosos, sea el grupo religioso que fuera, hay rondallas cristianas de diferentes cortes, rondallas católicas, incluso rondallas de muchos, algunas que sí suenan muy excelentemente bien, consideran que, bueno, cantarle a Dios debe ser algo serio y se esmeran demasiado en lo que deben de hacer, en las que no tienen ningún tipo de restricción para incluir a ellos, a nuevos elementos. Y pues esto sería lo que yo les quise plantear como parte de lo que he estado investigando. Quiero seguir investigando sobre ello. Si alguno de ustedes tiene información o quisiera algo más que decir, pues adelante. Ok, pues muchísimas gracias. No sé si estamos todavía con 5 minutitos. Si alguien tiene una pregunta, por favor levanten su mano y después de eso activamos micrófono para que haya oportunidad de que Juan Carlos nos responda.
Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Gabriel Vázquez de la ciudad de Monterrey. Por ahí creo que tuve la oportunidad de que nos hiciera una entrevista al ingeniero. Ahí, aquí en la ciudad de Monterrey. Más que nada no es pregunta, es una felicitación, más que nada por la intención que tiene de recopilar la información acerca de las rondallas. Es un género muy bonito, que fomenta mucho la camaradería, la amistad entre las personas que tienen un mismo fin común, ¿no? Para poder hacer este tipo de género de música. Tristemente, digo, se ha perdido ¿cómo se dice? El gusto. El gusto por las tendencias musicales de las nuevas generaciones. Pero básicamente yo creo no en la imposición, creo en la convicción de que mientras existe una persona enamorada, va a existir un poquito de este género dentro de cada persona que le gusta llevar una serenata romántica a la persona, hablando de la forma secular, digo. Nosotros éramos una rondalla cristiana, digo, y creo que por ahí mencionó algo el ingeniero, que creo que fue lo que le comenté, que nuestra intención era más que nada enfocar la música dirigida en alabanzas hacia Dios, ¿verdad? Pero al final del día, digo, hablando del concepto general del género rondalla, digo, es una bonita, ¿cómo se dice? Pues es una bonita forma de hacerlo, ¿no? Exactamente, una forma de hacerlo y más que nada otra vez, la camaradería, formar lo que por ahí mencionaban como clanes, o sea, como grupos de núcleos que se van haciendo, de relaciones con personas que al final del día uno termina haciendo amigos, o a lo mejor al rato compadres, o a lo mejor al rato cuñados, o algo por el estilo, ¿no? Así es, se va convirtiendo en una gran familia. Es correcto. Y ya no solo al interior del grupo, sino cuando se van conociendo otras rondallas, da un gusto encontrar nuevos amigos y coincidir en el gusto. Es correcto, es correcto. Así es. No, pues muchas gracias y mira qué bueno que sí nos encontramos por aquí y si yo sigo pues empeñado en hacer esto, todo esto que les dije es mínimo, con todo lo que he investigado tengo pues muchísima información, aún mucho más. Espero sí poderlo concretar. Esto me está impulsando a ya terminar ese libro. Sí, más que nada, digo, igual felicitarlo y o sea, reiterar esa felicitación y no pierda la inquietud y el ímpetu por hacer eso, digo, para que quede plasmado en alguna parte y no pase desapercibido este bonito género. Así es, gracias. Con iniciativas como esta que nos están permitiendo hacer esto, realmente se va a ayudar. Créeme, de aquí espero encontrar pues muchísima más información y llevar a buen término todo esto. Muchas gracias. Andrés, felicidades. Y finalmente tenemos también levantada la mano de Víctor. Por favor, se nos apoya activando su micrófono para realizar su pregunta. Sí, buenas tardes. También es un gusto saber. A mí me gusta mucho la historia y esto pues también es una gran parte de nuestra historia. Pero quisiera preguntarle a Juan Carlos que nos platique cómo inicia el versista. Hay una época en que nace el versista y por ejemplo, las voces, cómo la rondalla clasifica las voces. Yo creo que eso también, ese dato lo debe de tener Juan Carlos y quisiera que si lo tiene, pues no lo diera a conocer. Bueno, pues aunque sea de manera breve, digamos, el versista surge precisamente con la rondalla de Saltillo y surge a partir de una canción, vamos a llamarlo así, que es la de Te deseo amor. Según lo que se dice, cuando la están interpretando, de repente Marco Antonio Aguirre, que ha sido pues, realmente una voz privilegiada y todo eso, él ni siquiera formaba parte de la rondalla de Saltillo, sino lo invitan a hacerles una presentación, porque, bueno, siempre se ha dedicado a la locución y eso. Se le ocurre cuando estaba interpretando esa canción, se le ocurre decir un verso y sí lo sorprendió, pero causó un gran impacto. Entonces, realmente de ahí se adopta esa forma. Él es el primer versista que surge dentro de la rondalla y a partir de ahí considero yo también que se da una forma mucho más acabada a lo que es la rondalla. Ya no solamente se incluyen las guitarras, el requinto, el contrabajo y las voces, sino se le va dando el enfoque a través del versista
como algo, un punto más acabado, que sería como el prototipo de lo que se espera de un hombre enamorado, como debe de ser, todo eso. Incluso muchas rondallas lo consideran como algo cursi, pero finalmente algo bonito. Y ya en cuanto a la clasificación de voces, bueno, pues ya creo que otros compañeros pues lo van a ir ampliando dentro de los demás, pero bueno, pues sí, inicialmente les decía, se empieza a cantar como los tríos, que los tríos, por eso se llama trío, porque cantan ellos a 3 voces. Las rondallas pues van adoptando esa forma y poco a poco cada uno va encontrando su forma. Claro, eso es lo que también yo siento que otro tema que nos puede dar mucho de qué hablar sería en qué consiste el repertorio y qué hacer para que las rondallas pues podamos manejar un repertorio base, porque desgraciadamente cuando hablamos de rondallas solamente se identifican algunas canciones, entonces las rondallas tienen un gran aporte social, ya no solamente musical, como lo dijo el compañero que hizo la pregunta anteriormente de Monterrey, porque nos da una formación, nos enseñan a trabajar en equipo. Bueno, tal vez lo vean también los compañeros que van a hablar del proyecto Red. Y pues eso sería lo que podría yo decir. Bueno, pues No sé. muchísimas gracias, Juan Carlos, muchas felicidades, muy bonita tu exposición. Espero que haya otra oportunidad donde nos puedas ampliar todavía un poco más sobre sobre la historia de las rondallas en México. Muchas gracias. Confiamos en poder hacerlo. Tenemos por ahí también levantada la mano. Miguel Rayón, por favor, si nos haces favor de activar tu micrófono para tu participación. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, adelante, Miguel. Bueno, pues primero que nada, Juan Carlos, sabes que te aprecio muchísimo y además creo que la labor que estás haciendo nadie la ha hecho. Muchas felicidades por eso que haces. Ya te volaste la barda con más de 1 hora, que a mí no me importa. Felicidades por eso. Y creo que te faltó tiempo. Y no, pues, muchísimo. espero que... Sí, yo sé que te faltó muchísimo. Y para acabar el libro tú ya tienes muchos volúmenes que dar. Y No, muchísimo. veo que pues es el inicio del Congreso. Les soy honesto, creo que hubo poca participación. Estoy monitoreando y veo 18, 20, máximo 25 gentes. Es un inicio, ¿no? Y no desesperarnos, pero sí, creo que la gente que está ahí estuvo cautiva, nos interesó esto y se nos hizo muy corto el tiempo y te faltaron más cosas, y yo lo sé y tú lo sabes, por poder decir, y faltan muchas cosas en las que yo tampoco te he podido colaborar, unas cosas sí, otras no, para poder seguir investigando las Así cosas es. que han dado. Así es que, Así es. más que nada, muchas felicidades también a ti, Abraham, Gracias. porque esto es algo nuevo y es algo que estamos experimentando todo, que ojalá el género de las rondallas se vaya uniendo poco a poco, porque es un poco de esperarse que esto es nuevo y que no tenga mucho auge, pero esto creo que se puede reforzar. No quiero hablarle más porque eso no me toca a mí. Sin embargo, con Juan Carlos se vienen varias sorpresas. Gracias. Y nada más otro pequeño detalle por último, la parte técnica hay que checar por qué hay interferencia. En la conferencia anterior estuve analizando de que cuando la gente participaba se oía muy bien, pero cuando participaba el moderador, me imagino que era porque tenía manos libres y con el Bluetooth, me imagino, se metió la interferencia. Eso fue lo que pude detectar. Había que ver esto. Claro, diría que es algo que hay que analizar cuando esto termine. Sí, claro, hay que ver nuestros errores, hay que ver todo lo que pasa y felicidades porque muy interesante tu tema y además, independientemente de que sí he leído parte del libro, no hay como que nos lo platiques y lo ilustres. Gracias. Aquí fue creo que un poquito más amplio, allá es más a detalle y aquí más amplio. Ok, pues felicidades y a ti, Juan Carlos, y a ti, Abraham. Ya no tenemos a nadie más, pues entonces, pues
ahora sí que gracias, nos quedaría muy poco, pues para poder agradecerte, Juan Carlos, el que nos hayas permitido compartir el día de hoy este tema pues tan rico, ¿no? Cuándo nace y cómo se desarrolla la rondalla en México. La verdad, la historia en primera parte de impresionante es enorme y como nos dice, Es enorme, es enorme. Lo que sí, yo les invitaría a todos, que fue lo que me faltó decir, y ahorita que dices, mira, he estado haciendo también eventos aquí en la Ciudad de México y la verdad es triste a veces cuando invitas a un grupo y le dices, oye, pero necesito una reseña tuya, que se quieran presentar y no tengan ni siquiera una reseña. Esa reseña realmente va a ser una forma más de tener, pues ahí en la historia, que cómo se formó esa rondalla y todo eso. Yo los invito a que vayan formando sus reseñas y cuando se presenten en algún lugar, pues vayan gustosos y digan, ¿saben qué? Yo soy esto. Por lo menos algo breve de cómo surgió la rondalla. y sí tienes mucha razón. Entonces ya saben, para pues todos los amigos que nos acompañaron hoy, apóyenos, por favor, apoyen en este caso a Juan Carlos para que pues él tenga material para seguir formando esta gran historia que es el género rondalla. Mi nombre es Enrique, por parte de la Rondalla Romántica de San Francisco, pues te extendemos un gran abrazo, un agradecimiento gigante, Juan Carlos, por este trabajo. En verdad, aplaudimos muchísimo lo que estás haciendo. Libre, esperemos que después todos tengamos alcance a él para que pues nos podamos nutrir. Bien dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y quien la conoce pues está definitivamente invitado a construir algo mejor. Entonces, como género, rondalla Claro en que sí. este primer congreso, pues apenas vamos empezando, muchas cosas que aprender, que mejorar, como nos decía por ahí Rayón, tenemos mucho que seguir analizando, pero pues este es un trabajo en equipo, un gusto haber compartido con ustedes. Volvemos a dar las gracias a Juan Carlos Mancilla por habernos dado el tema cuándo nace y cómo se desarrolla la rondalla en México. Él es representante de la rondalla Mil Amores aquí en la Ciudad de México. Pues te damos muchas gracias y les pedimos a todos los que hoy nos acompañaron que no se olviden de llenar su encuesta, se las dejé en el chat, para que podamos seguir en comunicación y seguir mejorando. Pues muchas gracias a todos. No sé si Gracias a tengas todos. algo más que agregar, Juan No, sería Carlos. todo. Pues muchas gracias, un agradecimiento y pues a seguirnos cuidando porque esto es realmente, es serio. Entonces hay que cuidarse. Claro que sí, cuídense, acuérdense, quédense en casa y desde casa sigan compartiendo la bella música romántica que es el género rondalla. Pues si no tenemos más, les agradezco a todos su participación en este congreso y síganos, todavía queda mucho por seguir aprendiendo en este primer congreso virtual de rondallas. Hasta luego.